Si tratta di una medicina spirituale chiamata Misericordina, una scatolina di 59 granelli intracordiali, aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l'amore, il perdono e la fraternità. ¡Qué gran jornada! ¡Y qué emocionante ha sido! Y este apoyo nos llena de ánimo para alcanzar un nuevo triunfo en diciembre. Y vamos a enfrentar esta segunda vuelta. Hicimos un gran esfuerzo, considerando la cantidad de candidatos y el desafío del voto voluntario. Más de 200.000 personas han estado en esta cola que sobresale de la plazoleta, llega a calles externas de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Victoria popular en el combate, victoria popular en la legislación venezolana, victoria popular en la calle, victoria popular en la lucha por la construcción del socialismo bolivariano. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Hoy más que nunca estamos restiados con la unidad y que a pesar de que en el tarjetón electoral va a aparecer mi nombre, David Buscatelli, producto de ese esfuerzo y esas primarias que ustedes me respaldaron mayoritariamente, ahí van a estar votando por la persona que vamos a estar respaldando a partir del día de hoy, con toda la contundencia, con toda la energía y con todo el empuje, que se llama el doctor Gerardo Blay. Misión cumplida, comandante Hugo Chávez. Continuemos avanzando sin detener el rumbo. En tu nombre, querido y amado comandante, aquí le pongo la firma como presidente de la República para el ejecútese de esta ley habilitante. Colombianos, hoy quiero anunciarles que el próximo lunes 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2014-2018. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y muchas gracias por acompañarnos en la Semana de Venevisión para analizar las noticias más importantes de los últimos días. Para ello contamos con la presencia de los colegas Francisco Olivares, editor de la sección Expediente del diario El Universal. Bienvenido, Francisco. Y Anaí Arismendi, gracias por acompañarnos nuevamente. Comenzamos. Habilitado por un año. El presidente Nicolás Maduro ya cuenta con poderes especiales para legislar contra la corrupción y la guerra económica. Desde tempranas horas del pasado martes, simpatizantes del oficialismo se apostaron a las puertas de la Asamblea Nacional para seguir el debate. Adentro, en el hemiciclo, el propio hervidero. Duras intervenciones. Hablaron 43 diputados de ambos bandos. Toma y dame. Veamos lo que allí ocurrió. Pero ustedes no se dan cuenta que con lo que están haciendo hoy están sellando el fin de este régimen. Están sellando el fin de esta pesadilla. Indigna de estar sentada ahí en esta casa de la democracia venezolana. No puede estar allí quien no sea demócrata. ¡Vagabundo! ¡No hay cómo hablar acá! Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Ahí están ellos. Identifica a los pueblos, reconócelos y repúdialos. Yo voy a ver si con la ley habilitante va a aparecer leche, si se van a acabar los cortes de luz, o va a aparecer el agua, o el AMPA va a dejar de matar a la gente. No van a sabotear la aprobación de la ley habilitante. No la van a sabotear. Es él el que está raspando la olla vendiendo el oro. Es él el que otorga los dólares de Cadivi. De manera que la crisis tiene nombre y apellido. Se llama Nicolás Maduro. Usted, Diosdado Cabello, que va a UPATA, mi pueblo natal, al Guamito, a jugar cifras indecentes en peleas de gallo, en salas de gallo con aire acondicionado VIP. Ese es usted. Usted tiene que rendirle cuenta también al país. Por eso nosotros aquí insistimos que no le tenemos miedo y niego el voto para la habilitante.
Gracias, diputado. Diputado, le voy a hacer una apuesta aquí para tomar mi derecho de réplica, pues. Renunciamos si usted presenta una foto mía en una gallera en Guasipati, pues. Ah, renuncio. ¿Quiere? Pero si no renuncias tú, oíste, irresponsable. Y celebraron hasta con fuegos artificiales la gran fiesta roja rojita. Diputados oficialistas con Diosdado Cabello a la cabeza marcharon hasta Miraflores a entregarle en bandeja de plata la ley al presidente Maduro. Misión cumplida. Es vergonzante la posición de la autodenominada MUD. Hoy sacaron un comunicado vergonzante. No condenan la especulación, no. Que un producto lo hayan inflado 4.000%, la MUD lo aplaude. No condenan el remarcaje de precio, el sobreprecio, el robo de los dólares que le da la República, no condenan nada de eso. Lo que condenan es que yo haya bajado los precios. Pues los precios bajaron para quedarse abajo y para proteger al pueblo. Lo que le pedimos en este momento al presidente Maduro, que tiene ahora más poderes que antes, es que realmente es un momento para la conciliación, para que promueva mucho más emprendimiento, para que promueva mucho más el diálogo, para que se sienta a conversar con los verdaderos productores de riqueza y generadores de riqueza del país, que son los empresarios, y ojalá que aproveche esta oportunidad que nuevamente le dio la Asamblea y el pueblo venezolano para que abra un compás de discusión, de diálogo, que es lo que estamos esperando todos los venezolanos, sobre todo los empresarios de Venezuela. Que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando el jefe del Poder Ejecutivo tiene en sus manos también la rama legislativa del poder público, ya ahí hay una especie de dictadura. Y eso no es bueno. La quinta ley habilitante en 14 años de gobierno revolucionario y la primera del presidente Nicolás Maduro. Anaí, Francisco, le pregunto a los dos, pero vamos a comenzar con Anaí. ¿Conocen los venezolanos en general, tanto chavistas como opositores, en qué consiste una ley habilitante? ¿En qué consisten poderes especiales otorgados a un jefe de Estado para legislar? Y remato esta pregunta. ¿Está renunciando la Asamblea Nacional a legislar? Bueno, primero yo creo que el pueblo conoce perfectamente lo que es una ley habilitante y lo que significa, además que es una herramienta constitucional otorgarle a un presidente la ley, porque además recordemos primero que nuestra Constitución es una de las pocas en el mundo que se aprobó vía referéndum popular, es decir, surge además de un proceso constituyente, por lo tanto muchas de las propuestas han sido y vinieron ya construidas por el propio movimiento popular. En segundo lugar, ha habido mucho debate, además en relación a las leyes, no es la primera vez que también se sataniza en estos 14 años, no así en los años anteriores, durante otros gobiernos que también aplicaron y a los cuales se le aprobaron leyes habilitantes, incluso diputados que están actualmente o que son dirigentes de la oposición que aprobaron en esos momentos leyes con las cuales, por ejemplo, se robaron las prestaciones sociales de los trabajadores y otras decisiones que expoliaron derechos de los trabajadores y trabajadoras. De manera que la ley habilitante es una herramienta y sobre la cual ha habido también mucho debate constitucional por lo demás, que se aprobó en la mayoría en la Asamblea Nacional y que por mayoría también el pueblo, y no solo ni siquiera el pueblo chavista, también en las encuestas, en distintos mecanismos de opinión, se ha expresado también aquella población que puede que no esté de acuerdo, digamos, o no haya votado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, pero que también tiene una posición crítica en relación a lo que ha venido siendo el acaparamiento, la usura, la desproporción en los precios, para los cuales además ya el presidente había llamado en momentos anteriores también al sector privado, al diálogo, a la conversación, a lo que hoy están planteando, que ojalá realmente entonces se cumpla por las partes. Se hizo un llamado mucho antes de aplicar las distintas leyes que se han venido instrumentando, entre ellos las leyes habilitantes. No tiene por qué negar la capacidad de legislar la Asamblea. La Asamblea está discutiendo muchas otras leyes, de hecho algunas ya están en consulta popular, en consulta de calle. Lo que hace es que fortalece por vía expedita unas herramientas
para una guerra económica como tal que se visibiliza a raíz de todo este proceso de inspección, porque todas estas decisiones, acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional han demostrado por la vía de los hechos, ahora que comienzan el descenso de los precios voluntarios por parte de empresarios de distintas ramas, de que había una especulación que se venía denunciando, inclusive en casos de hasta 1.000, 2.000%, lo cual en otros países no se permite. Si esos mismos empresarios que tienen incluso negocios en Estados Unidos y otros países donde hay leyes que establecen márgenes de ganancia no más de un 20, un 25%, en Venezuela lamentablemente se querían aplicar hasta un 1.000, 2.000%. De manera que la gente no solo creo que la conoce, sino que ha padecido y ve la esperanza que pueda tener en unas herramientas que puedan realmente garantizar su ahorro familiar, sobre todo en esta época, luego de que ha tenido todos unos meses prácticamente de una guerra contra su bolsillo y de no poder acceder a ningún bien y servicio o a pocos bienes y servicios debido a los altos costos. Francisco, un cheque en blanco al presidente Maduro. Bueno, como tú dijiste, esta es otra ley habilitante más aprobada por el gobierno en este largo periodo que ya va para 15 años. Las leyes habilitantes, por supuesto, están establecidas en la Constitución. La pregunta no es si él tiene, bueno, evidentemente que ahora tiene Nicolás Maduro un poder mayor para gobernar, para legislar y bueno, con esta ley él debería probar que lo que está planteando va a ser efectivo, o sea que esa ley va a tener resultados y él va a acabar con la inflación. Yo lo dudo, pero bueno, ahora tiene la oportunidad de demostrar esa posibilidad con estas leyes anticorrupción. Las leyes habilitantes tienen un periodo de cumplimiento y también tienen unas limitaciones. Esas limitaciones, en este caso, él plantea que va a ser una lucha contra la corrupción. Bueno, estas dos primeras leyes apuntan al control de precios y al control de las importaciones. Ahora el gobierno va a ser el mayor, bueno, ha sido el mayor importador y ahora va a ser prácticamente el único importador de bienes desde el exterior, de manera que con esa ecuación que plantea el gobierno y el presidente Maduro, debería ocurrir el milagro de que tuviéramos un país con una inflación por lo menos mucho menor, ¿no? Hay que recordar que a mi manera de ver, este tipo de leyes y estas acciones no controlan la inflación, es decir, esa no es la solución. Es decir, los países latinoamericanos, nuestros hermanos países latinoamericanos no padecen esta inflación. Venezuela es el único país que tiene 2 puntos por arriba, bueno, mucho más elevado que el segundo país que le sigue, que es Argentina. El resto de los países latinoamericanos, incluyendo los países, digamos, aliados con filosofías parecidas a la del gobierno venezolano, tienen inflaciones por debajo de 10 puntos. El único país que tiene sobre 10 puntos es Argentina y, por supuesto, Venezuela, que esta inflación se estima que va a cerrar cerca de 50%, lamentablemente, ¿no? Y ya salieron las dos primeras leyes, la primera para el control de los costos, precios, ganancias y protección, y la segunda crea el Centro Nacional de Comercio Exterior. El Ejecutivo no entregará dólares directamente a los importadores. Esta ley yo la voy a remitir mañana muy temprano al Tribunal Supremo de Justicia, como manda la Constitución, para que el Tribunal Supremo de Justicia estudie y le ratifique, si así fuere, el carácter orgánico de la ley. Aquel que se haya robado, haya malbaratado los dólares de Cadivi, ni se aparezca a registrarse, porque desde ya se lo digo, están vetados del registro nacional por ladrones, por especuladores. Ni se aparezcan. La primera ley tiene como objetivo proteger el derecho de la familia venezolana para unos precios justos. Y la segunda es la que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior, que ordenará y controlará todas las importaciones y exportaciones que se realicen en el país. ¿Cómo has visto tú, Anaí, estas dos primeras leyes? ¿Van a enfrentar realmente el problema que atraviesa el país, la economía de Venezuela? Yo creo que es un tema de realidades, ¿no?
comparto que sea el tema de milagros o milagrosos, el tema de la inflación. Eso en todo caso se lo podemos dejar al Papa, que también se ha pronunciado contra la usura y todas las consecuencias del capitalismo. La inflación tiene un alto componente que tiene que ver con la especulación que incide en el tema inflacionario. Por lo que estas dos leyes van en ese sentido. Una tiene que ver con el tema. Yo insisto que es bien importante el tema de las ganancias, porque lamentablemente en Venezuela hay una cultura por cierto sector, porque no son todos, de un cierto empresariado que tiende o le gusta tener ganancias realmente exorbitantes, que ni siquiera son los niveles que están en otros países del mundo. Y por el otro lado, porque además el Estado tiene el deber de cuidar las reservas nacionales y los dólares que se producen. Y en ese sentido está el Centro Nacional de Exportaciones, lo que va a llevar a un mayor control que permita mayor evaluación de cuál es el panorama económico y poder así garantizar lo que tiene que ver con la protección del salario de la familia y del ahorro familiar, porque Venezuela también es uno de los pocos países en el mundo donde además se está garantizando no solo la estabilidad para los trabajadores y trabajadoras, no solo los incrementos salariales anuales, sino también esta bonificación que llamamos aguinaldo, que en otros países incluso se ha eliminado. Por lo tanto, son herramientas para continuar con una política de protección hacia el ahorro y la inclusión de los trabajadores. Yo creo que en los hechos ahí están las medidas incluso recientes que evidenciaron cómo había una situación de especulación tal que voluntariamente pueden incluso ir disminuyendo un 30, un 40, hasta un 50% de los precios y aún obtener ganancias. Es decir, las leyes no se han planteado, no se les ha dicho al sector privado que no puede tener ganancias, sino que las ganancias deben ser realmente proporcionales, que no pueden ser usura y que no pueden ser prácticamente en contra de saquearle el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras en general. Francisco, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre el carácter orgánico de los decretos emitidos por el presidente Maduro. Y en principio, ¿cómo ves el impacto de estas dos primeras leyes que ya fueron firmadas? Bueno, te repito, es decir, la intención de estas leyes, por supuesto que pueden ser muy buenas, puede haber muy buena intención. Esta es la segunda ley de control de precios que aprobamos a través de leyes habilitantes. Sin embargo, lo que tenemos que ver es los efectos de estas leyes, si ciertamente van a lograr bajar la inflación. Es decir, vivimos en un país que se ha convertido en un país importador. Nosotros estamos importando 70% de lo consumismo. Ya eso es un problema muy grave. Hemos dejado de producir muchas de las industrias que antes producían alimentos, hoy están semiparalizadas. No solamente vamos a hablar del sector privado. Vamos a hablar, por ejemplo, de las empresas que fueron estatizadas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Lácteos Los Andes, una empresa que fue emblemática, productora de leche, entre otros rubros, especialmente la leche pasteurizada. Es una empresa que el año pasado tuvo pérdidas por 61,3% de pérdidas, en una escalonada descenso de pérdidas desde que fue estatizada en el año 2008. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el banco, el importante distribuidor de alimentos en que se ha convertido el Bicentenario. Anteriormente abastó Éxitos, el hipermercado, y como distribuidora también ha generado pérdidas. Tuvo pérdidas por 71% en el año 2012. Ese es un centro de distribución que perfectamente ha podido colocar los productos que han escaseado en los rubros que más escasea, como la leche en polvo, por ejemplo. Sin embargo, tampoco ha podido. De manera tal que es un problema mucho más amplio de lo que podemos abordar con el tema de las leyes. Entonces yo la pregunta que hago es si realmente estas leyes van a tener un efecto positivo en los próximos meses. Vamos a la pausa, nuestro Twitter, @lasemanabb. Al regreso, con lupa. Ayman El Troudi, ministro para el Transporte Terrestre. ¿En qué situación está la guerra económica? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cuáles son esos proyectos de vialidad que están por culminarse? Este domingo, Al Descubierto. Al Descubierto, con Eduardo Rodríguez. Está todos los domingos a las 11 de la noche por Venevisión.
Continuamos con la semana Venevisión. Siguen las colas y se agota la mercancía. Las fiscalizaciones se extendieron a otras ramas del comercio. El gobierno prometió reponer los inventarios. Cadivi reformó varios artículos de la norma para ejercer más controles sobre la mercancía que llega al país con dólares preferenciales. Nosotros inspeccionamos los comercios de electrodomésticos. 2 días después nos reunimos con los grandes distribuidores. Ellos presentaron una lista de electrodomésticos que necesitan y ya el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, está haciendo el proceso administrativo para adquirirlos y ellos mismos sean, a través de esos comercios, sea distribuido ese electrodoméstico, pero los va a traer el Estado para que ellos los distribuyan. O sea, eso mismo está sucediendo en cada una de las ramas. ¿Cuáles son los costos de producción en que incurre ese empresario? Porque si tú no los tomas en consideración, eso no te importa, si tú no los analizas o estudias, obviamente tú cometes injusticias. En algunos casos, unos podrán perfectamente vivir o hasta beneficiarse con los precios que tú estableces, pero otros no, porque hay empresas que son mucho más eficientes, empresas que tienen por sus dimensiones unas estructuras de costo por unidad muchísimo menores que otras. Pequeños comerciantes aseguran que no recibieron dólares preferenciales. Le pregunto a los dos, ¿cómo se hace en este caso? ¿Cómo se afectan estos negocios pequeños? Sí, bueno, es que yo creo que esta fiscalización debería prever esa situación. Es decir, si hay comerciantes que no han recibido dólares, no le tienen que aplicar las mismas reglas que le aplican a otros que sí han recibido dólares a través del mecanismo de Cadivi. Es posible que algunos comerciantes en algún momento del pasado, a través de otros mecanismos como el CIDNE y ahora con el SICAD, puedan haber recibido alguna cantidad y con eso proveerse de algunas mercancías en el exterior, pero no de Cadivi. Y para eso hay una lista. Incluye un mecanismo para aquellos pequeños comerciantes o comerciantes que no hayan adquirido dólares. De hecho, la mayoría de los casos que se han expuesto, los casos más graves, son comerciantes que se ha demostrado además que cometieron administraciones irregulares con los dólares que les fueron asignados para una cosa y lo determinaron usando o para otra o en, digamos, en unos precios que no se justificaban. Pero por eso es que la fiscalización además se hace con el Ministerio Público, con además organismos de la Defensoría del Pueblo, es decir, con otros veedores que no son solo los organismos del Ejecutivo Nacional, de manera de poder garantizar el debido proceso en cada una de las fiscalizaciones que se haga. Y en el caso de los pequeños comerciantes, por el contrario, incluso con una de las leyes que se acaba de aprobar en relación a la de precios y ganancias, establece también la importancia de la publicación, incluso que se ha planteado para los productos, para que se conozca cuáles productos tienen dólares importados, para que entonces también se pueda conocer realmente si el precio está ajustado a lo que se entregó o no. Y aparte de eso, además con toda la fiscalización que se va a hacer ahorita también en los comercios o en los centros comerciales, porque los pequeños comerciantes son también víctimas muchas veces de los grandes administradores de los centros comerciales y eso impacta además en sus precios. Es decir, si se tenía un alquiler de 11.000 bolívares y ahora se lo llevan 80.000 bolívares, la opción que han ido buscando es ya trasladarle ese precio al consumidor, que ahorita más bien al rebajar esos precios en ese proceso de inspección debería ser favorable tanto para el pequeño comerciante como para el consumidor final. ¿Ustedes creen que estas fiscalizaciones deben extenderse en el tiempo, se van a extender en el tiempo o es porque estamos a las puertas de un proceso electoral? Bueno, yo insisto que el gobierno ha atacado el efecto y no la causa que ha originado escasez e inflación, que son los dos factores que más están afectando al gobierno en este momento. El tema de la escasez, pues ya sabemos, somos un país importador. Este último año importamos 50.000 millones de dólares, cuando en el año 95 importábamos 10.000 y pico de millones de dólares. Esto da una referencia de que todo lo estamos trayendo de afuera. Hemos disminuido la producción y eso ha hecho el hecho de no haya suficiente oferta, eso sube los precios. De manera que no es solamente el problema de Cadivi de traer con dólares baratos mercancía del exterior lo que va a solucionar el problema. Hay un problema integral del cual no se están tomando medidas. Por eso es que yo digo que es muy posible que esta escasez se prolongue y que los precios no bajen.
Hacemos Bueno, una pausa muy corta. Anaís, rapidito, antes de irnos No, yo al lo que corte. diría es que de verdad yo creo que más que escasez hay acaparamiento, que el tema de la producción se está abordando de manera integral, porque cuando tú creas también un sistema integral para lo que tiene que ver con el control de los dólares, estás haciendo políticas que tienen que ver con la importación, con la fiscalización, el control del precio. Además es un tema que no es nuevo, porque la fiscalización del Ejecutivo Nacional lo ha venido haciendo durante todo este proceso al tema de la especulación. Mira, perdóname, Eso Anaís, es. pero el gobierno es el que produce las cabillas y las cabillas están escasas. El gobierno es el único importador de leche en polvo y la leche en polvo no aparece. Hacemos No, una la leche pausa en muy polvo corta y aparece, en breve y apareció volvemos. en Anaquel, No se aparte de tenerlo nuestra allá en sintonía. Puerto de Cabello. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, por fuera. Seguimos en la semana Venevisión, inhabilitado otra vez. El Tribunal Supremo de Justicia sacó del juego electoral al candidato de la Unidad en Baruta, David Uzcategui, justo una semana antes de que cierre el plazo para realizar modificaciones en las postulaciones. Gerardo Blay, al bate. Hoy más que nunca doy un paso al frente restiado por la unidad, un paso al frente para hacer y para mandarle un mensaje a nuestros baruteños de que más temprano que tarde los objetivos que nos hemos planteado de convertir a Baruta en una ciudad innovadora, en una ciudad transformadora en su calidad de vida, en una referencia no solamente a nivel de la Gran Caracas y a nivel venezolano, sino por qué no soñar con ser una referencia a nivel latinoamericano. Eso más temprano que tarde lo vamos a lograr. Nosotros no nos hemos dividido en Baruta nunca, ni lo vamos a volver a hacer, ni lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a trabajar muy unidos y estas 3 semanas las vamos a aprovechar minuto a minuto para sacar a todos los baruteños a votar. David, ¿por qué se inscribió? ¿Y por qué la unidad escribió David? Porque tenía una decisión que le permitía hacerlo. Ahora, ¿qué pasó allí? Bueno, la corrupción judicial otra vez. Con el perdón de su merced, los magistrados, excelentísimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con el perdón de ustedes, pero el tribunal, por favor, no voy a decir nada porque creo que fui multado o algo así. Y no me ha llegado, por cierto, la multa. Señores, su merced, no me ha llegado la multa. ¿Qué ocurrió en este caso? El 29 de julio, la Sala Constitucional habilitó a David Uzcategui, considerando que se le había violado su derecho al debido proceso. Y el pasado 19 de noviembre lo inhabilita otra vez. Anaí, Enrique Capriles dijo que detrás de todo esto hay un solo objetivo del gobierno, y es Antonio Ledesma, quitando a David Uzcategui, que iba, según él, iba, en este caso, a obtener una mayoría en el municipio de Baruta, y esos votos se le iban a sumar a Ledesma, podría impactar en esta candidatura. Bueno, yo creo que primero Enrique Capriles Radusky debería dedicarse a gobernar Miranda. Y si estuviera gobernando Miranda, quizás las cuentas le dieran mejor, porque además el problema de Baruta es un problema incluso interno de la misma oposición, porque la denuncia lo hacen los propios vecinos, problemas internos de sectores de oposición, donde incluso otros candidatos de oposición, yo he escuchado, porque no son, digamos, afectos, digamos, al proceso del chavismo, venían manifestando, se habían lanzado, incluso mantienen hoy su candidatura, porque decían que esa era una candidatura que era muy débil, porque además tenía un proceso que se iba a demostrar que seguramente lo iban a inhabilitar. Eso es decisión en todo caso de los tribunales, que son autónomos y sobre los cuales además Capriles Radusky, como nuevamente lo declara, ha mostrado muy poco respeto por las instituciones, que es uno de los temas, así incluso por el reconocimiento de la presidencia constitucional que nos dimos la mayoría de los venezolanos. En todo caso, eso lo resolverá el problema, lo resolverá el mismo pueblo de Baruta, que tiene dos opciones, como tiene también una candidatura unitaria, en este caso por las fuerzas revolucionarias con Wisto Vallenilla, y tiene distintas opciones de la oposición. Tiene, como todo el país, hay dos modelos que se han planteado abiertamente en relación a las propuestas.
que tienen y cómo esos candidatos o candidatas han expresado sus propuestas para el municipio Baruta, sobre el cual, por ejemplo, los vecinos han hecho muchas quejas sobre el tema de la inseguridad, los servicios y otros temas, sobre los cuales esta será su oportunidad, como la de todos los venezolanos y venezolanas, que queremos la paz, que queremos por la vía democrática, por la vía electoral, buscar o decidir por las opciones que consideremos son las más acordes para tener los gobiernos más justos y más dignos. En este caso, unos buenos gobiernos locales. Francisco, el objetivo final es Antonio Ledesma, es la alcaldía metropolitana. Bueno, es una tesis factible. Yo pienso que no va a afectar la votación global. Es mi percepción a nivel del área metropolitana. Pienso que la sustitución que se ha hecho de emergencia, porque la inhabilitación ocurre la habilitación, la deshabilitación y una nueva deshabilitación. Ocurre una semana antes de las elecciones, lo cual pues, puede ser sospechoso. El candidato lo sustituye Gerardo Blay, que ya es el alcalde, es una persona conocida, de manera que yo creo que el efecto no va a ser el esperado y pienso que los votos pues, se van a mantener en el área metropolitana, de manera que yo lo que veo es sospechosa la decisión una semana antes. Ahora vamos a revisar otro caso. Los oficialistas van con todo contra Miguel Cochola, candidato opositor a la alcaldía de Valencia. Piden allanar su inmunidad. Lo acusan de formar parte de una red de especulación usura. La denuncia llegó a la fiscalía de la mano de Pedro Carreño. Que este señor tiene dos empresas fuera de Venezuela, una en Panamá y otra en Miami, y en estas empresas vende al 15%. ¿Por qué entonces estaba especulando contra el pueblo de Venezuela? Además, tenía unos productos químicos vencidos desde 2007 y no solo estaba vendiendo productos vencidos, sino que estos productos vencidos también los vendía con sobreprecio. Ahí está el precio, ahí están los registros, está lo que él cobraba en caja, están las facturas, están los cheques, están los libros contables. Bueno, que él demuestre entonces que es inocente. Miguel Cochola está fuera del país, pero anunció que la próxima semana vendrá para ponerse al frente de esta aspiración a la alcaldía de Valencia y también al frente de cualquier acusación. ¿Ustedes creen que el gobierno quiere quitar a Cochola del medio, Francisco? Evidentemente. Yo no conozco en detalle la acusación que se le hace sobre sus empresas. Entiendo que una de ellas es una empresa familiar que tiene muchos años operando en el país, creo que es maderera. Él ha dicho que viene el próximo martes, salió por un asunto personal, de manera que es posible que ciertamente se presente y haya un proceso en su contra. Yo creo que esta acción contra este candidato es parte de la misma acciones políticas que está haciendo el gobierno de Maduro para recuperar los puntos que ha perdido en los últimos 3 meses en cuanto a apoyo popular. ¿Es una acción política, Anaís? ¿Tú coincides con el planteamiento de Francisco? No, hay una acción, hay una denuncia administrativa, porque el que sea candidato no le da patente de corso para especular o acaparar o realizar cualquier acción que pudiese ser delictiva a través de sus empresas. Si eso no, ni los diputados, ni porque sean de la oposición o por la tendencia que sean, le da patente de corso a ningún ciudadano para estar especulando, acaparando, incitando al delito y toda una serie de elementos que cuando se abren las investigaciones, entonces dice que es para que son perseguidos políticos. A mí podría generar suspicacia que se haya ido justo ahorita del país. Primero habrá que ver si viene, ojalá venga y dé la cara. Y sobre eso, y si tiene los elementos, los demostrará en los tribunales. Pero lo que se ha demostrado, lo que demostraron en la Contraloría en las investigaciones, fue una serie de productos sobre los cuales había sobreprecio, malutilización de dólares y que estaban además algunos mal estado, en un estado inadecuado, digamos, para la venta. Como candidato debería ser el primero responsable, digamos, en que más bien la población sea protegida y no por el contrario de que la población, incluso todas las clases sociales hayan sido impactadas por una usura de porcentaje de casi 1.200%, en los cuales él también incidió en la venta de sus productos. En todo caso serán los tribunales los que definan. Él puede ser un político, pero los políticos o las políticas no están
exentos, digamos, de una acción judicial si cometen delito. Antonio Ecarri renunció a su aspiración a la alcaldía del municipio Libertador y le despeja el camino a Ismael García. Rapidito, que tenemos que seguir ahora con las curiosidades. Como ven esta renuncia yo creo que de Antonio eso Ecarri, no afecte, según las tendencias, la reelección de Jorge Rodríguez a la alcaldía del municipio Libertador. Sí, bueno, me parece que seguramente su candidatura no caló y renunció. No le veo mayor problema con eso. Ahora presentamos la curiosidad de la semana. ¿Quién no conoce a Mafalda? Esa niña atrevida que vive en la Argentina de mediados de los 60 y principios de los 70. Es famosa en el mundo entero por la gracia de sus preguntas. Curiosidades en la Semana Venevisión. Mucho se dice de las mujeres argentinas y algunas nos representan alrededor de todo el mundo, pero debo reconocer que mi preferida fue siempre la misma. Mafalda nació en la calle Chile 371 del barrio porteño de San Telmo. Hoy recorreremos las calles que la vieron crecer, desde la primera aparición de su historieta en 1964, cuando con apenas 6 años ya cuestionaba a sus padres y a sus amigos acerca de temas relacionados con la paz mundial, la democracia y los derechos humanos. San Telmo está ubicado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, hoy transformados en galerías de arte y antigüedades. Con el tiempo la tierra fue dando lugar a los adoquines, los que finalizaron por otorgar el carácter que hoy reconocemos como propio de esta maravillosa área: el tango, los idiomas extranjeros y el candombe. En el centro de San Telmo se encuentra la Plaza Dorrego. Aquí se realiza cada domingo una feria de antigüedades. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, a la calle. Ayman El Troudi, ministro para el Transporte Terrestre. ¿En qué situación está la guerra económica? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cuáles son esos proyectos de vialidad que están por culminarse? Este domingo, Al Descubierto. Al Descubierto, con Eduardo Rodríguez. Este y todos los domingos a las 11 de la noche por Venevisión. Todos a la calle. Enrique Capriles convocó para este sábado a una jornada de protesta simultánea en los 335 municipios del país. La manifestación es en rechazo a la ley habilitante y la situación económica. El jefe del comando, Simón Bolívar, le pidió a la clase media, que exige mucho, según él, que salga a votar masivamente el 8 de diciembre. No confundan la paciencia con que somos pendejos. No lo confundan. Queremos en este país, la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos en este país soluciones a nuestros problemas. Y ya basta. No es una ley habilitante, ni es todo un show el que están montando, el que nos va a resolver nuestros problemas. Ahora convocaron a la marcha de los especuladores, usureros y ladrones el día sábado. Vaya usted a saber quién se va a retratar ahí. Vaya usted a saber quiénes se van a retratar. Bueno, tienen 59 diputados en la Asamblea Nacional que defendieron a la usura, defendieron a la especulación y a los ladrones corruptos, amarillos y patos y de todos los colores. Los defendieron en la asamblea. Ellos van a hacer su marcha con mi especulador no te metas, con mi usurero no te metas, que les vaya bien. El gobierno acusa a Capriles y a la Mesa de la Unidad de realizar este tipo de acciones para calentar la calle con miras a los comicios del 8 de diciembre. ¿Tú lo ves así? Yo veo un llamado como parte de la campaña electoral, una movilización como muchas se han hecho en este país. El oficialismo la hace a cada momento y la oposición
también la hace con regularidad en todo el país. Es decir, veo este llamado como parte de la campaña electoral, aunque se le ponga el nombre de protesta. Por supuesto, hay una coyuntura que es todos los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas y también pues allí hay un elemento por el tema inflacionario, por el tema de la escasez y otros problemas que tiene el país. De manera pues que yo no le veo mayor problema a esta movilización, es una prueba de fuerza. Capriles se ha movilizado por todo el país, ha sido una campaña fuerte donde parte y parte, ambos bandos pues han estado en las regiones y los jefes, digamos, de ambas tendencias han estado dando la cara en esta campaña y la han convertido en una suerte de plebiscito, que aunque no sea así porque es una elección regional, diera la impresión de que se ha convertido en una pugna a ver quién tiene más fuerza electoral. Anaí, ¿cuál es la intención de la Mesa de la Unidad al convocar a esta manifestación? Bueno, ciertamente los procesos electorales, digamos, las movilizaciones son parte de los procesos electorales y las distintas manifestaciones y actos, etcétera. En este caso lo que pasa es que lo precede hechos en los cuales en movilizaciones anteriores, y ahí está, por ejemplo, lo que él denominó protesta, luego de la jornada del 14 de abril, que trajo como consecuencia 11 muertos, entre ellos 2 niños, la denominada también protesta de los autoconvocados en Plaza Venezuela, que se originó, dio como consecuencia varias guarimbas, es decir, el convocante tiene expediente en protestas o movilizaciones que terminan en violencia. Lo que todos aspiramos y lo que se ha llamado es a vivir en paz y un proceso en que realmente las movilizaciones, un proceso electoral que son normales, sean realmente normales como deben ser en los procesos pacíficos, donde la gente presente las propuestas y que sobre eso la gente al final defina sobre las propuestas que están en mesa este 8 de diciembre. Es decir, lo que pasa es que los convocantes tienen historia, no solo historia, sino responsabilidades también concretas y que han generado incluso luto y dolor en familias venezolanas. Antes de concluir, les comentamos sobre la 14ª entrega de los Grammy Latinos, y es que Venezuela se alzó con 2 gramófonos para Reinaldo Armas y La Vida Bohem. Nuestro Oscar de León recibió una mención de honor a la excelencia musical. La ceremonia, realizada en Las Vegas, premió a grandes artistas como Marc Anthony, Alejandro Sanz, Carlos Vives y Draco Rosa, entre otros. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con Miguel Bosé, quien fue premiado como Persona del Año durante la gala del Grammy Latino. Bosé brilló en el escenario cantando a dúo con Laura Pausini, Juanes, Ricky Martin y al final su eterno amante bandido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado, enemigo, candido, perderé un momento contigo y contigo, por siempre, seré tu héroe de amor, seré seré tu héroe de amor, seré por siempre, seré tu héroe de amor, seré por siempre, seré tu héroe de amor, seré